Gracias. Buenos días. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Quiero hacer dos pequeños señalamientos nada más. Uno es que yo estoy en este momento representando al Comité de Ética del Hospital Narciso López de Lanús. Fui miembro hasta hace aproximadamente 2 meses del Comité de Ética Central de la Provincia de Buenos Aires y soy miembro actualmente de la Comisión Provincial de Bioética, pero no estoy en representación de estos organismos. Voy a tratar de sintetizar la historia de la ley y cómo se ha organizado en la provincia de Buenos Aires el tema de la investigación con seres humanos, la próxima, y la ley 14044, que es del año 1990, es la ley que regula la protección y cuidado de los sujetos implicados en investigación. Esa ley, en su artículo 44, plantea este texto, que es sumamente importante por lo que está resaltado. La Comisión Conjunta de Investigaciones es el único organismo en la provincia de ley. Ahora después vamos a ver cómo y de qué manera se siguió organizando el tema del control de la investigación. Pero queda claro que en el artículo 44 y en todos los demás artículos, el único organismo de ley es la Comisión Conjunta de Investigación en Salud. La próxima. En el artículo 36, ya la ley en 1990 dice textualmente que en toda institución de salud con funciones de investigación deberá funcionar en forma continua el comité de ética y un comité de investigación que serán integrados, y bueno, no vamos a ocupar tiempo de cómo tienen que ser integrados. Esto, vamos a ir pasando un poquito más lento, desde ya, ahora a lo largo de la exposición, vamos a ir viendo cómo no se está cumpliendo y cómo desde la organización posterior y la regulación de la ley a través del decreto, tampoco se cumple. Sigamos. La próxima. El decreto reglamentario de la ley es el 3385 del 30 de diciembre de 2008. Como verán, desde 1990 estaba la ley y recién en 2008 se regula. Durante 2 años y medio se trabajó, casi 3, se trabajó en la provincia de Buenos Aires, anterior al año 2008, 2005, 2006 y parte de 2007, para crear el decreto de regulación y regular la ley, pero entre gallos y medianoche, en esta fecha salió el decreto sin que se consultara a nadie, utilizando parte del material, el cual tiene además 5 puntos, este decreto, altamente conflictivos y que motivaron que varias organizaciones, algunas de ellas de las que fui partícipe, nos opusiéramos a su total vigencia. No conseguimos que se derogara, pero sí conseguimos un compromiso directo por parte del entonces ministro, doctor Sim, de no poner en ejecución los párrafos y los tramos que eran conflictivos y que además contradecían formalmente el espíritu y aún en algunos casos la letra de la ley. El siguiente. Resulta ser que en el artículo 8, 11, 14, 15, 22 y 32 de este decreto aparece nombrado el Comité de Ética Central. Es llamativo porque el Comité de Ética Central no existe en la ley, con lo cual se le adjudican al Comité de Ética Central, del que, insisto, desde el primer momento cuando se formé parte, no estaba reconocido por la ley ni existía, pero le atribuía este decreto de regulación de la ley una serie de funciones, cosa que ya de por sí es una irregularidad. Sigamos. Entonces, esto motiva que en octubre del 2009 el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministerio, emane la resolución número 4701, que crea el Comité de Ética Central de la provincia de Buenos Aires. Adelante. Esa creación es, como dice ahí, por esta resolución y tendrá estas funciones que vamos a ir mirando a continuación. Sigamos. Resulta que en esta misma creación se establece, porque también lo decía así el decreto, haciendo referencia a una serie de elementos que sí existían en la ley, que era esta clasificación de grupos de riesgo, lo que se plantea es crear un subcomité anexos al Comité de Ética Central, que en realidad funcionaron como comisiones cuando funcionaron, que tomaban el caso de discapacitados, grupos subordinados, menores, embarazadas, puérperas e investigaciones con medicamentos antineoplásicos y otros medicamentos de indicación altamente restringida que nunca supimos exactamente a qué se refería, pero que están así en la legislación. Resulta ser que esto tiene importancia
porque estas tres categorías, que involucran pues, otras subcategorías, son aquellas que llegan de manera directa y única al Comité de Ética Central. Estas son las únicas investigaciones de las que se tiene referencia en el Comité de Ética Central, porque todas las demás son registradas por la comisión, no son vistas por el comité, sino por los comités locales. Sigamos. Estas son las funciones, contribuir a... Las funciones son las mismas que se recitan permanentemente en todas y cada una de las reglamentaciones vigentes en cada uno de los lugares. Yo cuando escuchaba al filósofo que venía de San Juan, me llamó mucho la atención y me preocupó porque sé que es una pelea permanente, porque aunque parezca extraño, en Buenos Aires también somos la periferia en muchos casos del centro. Entonces esto me llamó claramente la atención y me preocupa, porque estamos muy expuestos sola y sencillamente por una razón, nada más que por las distancias que separan los hospitales en la provincia de Buenos Aires. Ya van a ver por qué digo esto, porque más adelante se va. Bueno, estos son, sigamos por favor, estas son otras de las funciones. Crear un registro de comité, proveer el desarrollo de la evolución ética, asegurar la independencia de influencias políticas, institucionales y profesionales. El registro de comités de ética se está llevando a cabo, se hicieron varias cosas desde el comité, trabajando mucho los miembros del comité en muchas de estas cosas, aunque como ustedes van a ir viendo a medida que yo vaya señalando, una cosa es lo que intentamos hacer o que intentaron hacer las personas que están en el comité y otras cosas son el contexto en que el comité se ha tenido que mover. Sigamos. Estos son los documentos técnicos fundamentales. Dictamen sobre comité independientes. Esto es importante. Se sacó un dictamen sobre comité independientes no considerando la posibilidad de que existan comité independiente de las instituciones. Todos los comités en la provincia de Buenos Aires tienen que ser institucionales. Esto, si bien así parece que si yo lo enuncio de esta manera, esto dio solución y terminó con algunos de los problemas. Después cuando veamos otras cosas nos vamos a dar cuenta que si bien terminó con la imposibilidad de que existan comités ajenos a una institución, lamentablemente después, a través de la subrogación, hay algunos comités que empiezan a funcionar como comités independientes. Los procedimientos para modificación y rechazo de un protocolo, absolutamente toda la información que yo estoy utilizando en esta presentación es de acceso público y la base es del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Así que está absolutamente a disposición de quien la quiera corroborar. El texto de incorporación al consentimiento informado e identificación de los comités de ética de institución se realizó la evaluación, porque aunque a ustedes les llame la atención, un gran número de protocolos venían sin la incorporación del texto que correspondía al consentimiento informado. Por supuesto, si no venía con este texto, mucho menos venía con la hoja de información. Y también teníamos en muchos casos dificultades para saber identificar claramente cuál era el comité que había trabajado sobre el tema. Sigamos. El dictamen técnico sobre investigación con muestras biológicas, que recién se nombró, que también es una preocupación porque hemos detectado lo mismo. Fíjense, esto me interesa mucho porque está subrayado. Ahí dice exactamente cómo y de qué manera debemos pensar el tema de los comités de independientes. Esa es la forma en que en Provincia de Buenos Aires se considera la independencia del comité. No es un comité extrainstitucional. Pero, fíjense que más abajo, en el punto 2, existe el problema. En el punto 2 aparece que como limitante para subrogar están los comités que están siendo reconocidos por el Comité de Ética Central, es decir, que han sido previamente catalogados, digamos, bien, registrados, perdón, no me salía la palabra. Bueno, esto es interesante porque se supone, como dice el último punto, que esto fue originariamente para no detener algo que había estado sucediendo desde el año 1990 hasta el año 2008. Es decir, se estaba trabajando de una manera y pretender que todos los hospitales en el término de 3 a 4 meses tuvieran todos sus comités
iba a producir graves consecuencias, con lo cual se pensó en un año. El hecho real es que, si bien con algunos cambios, en este momento todavía se sigue subrogando en la provincia de Buenos Aires. Sigamos. Esta es la realidad de la provincia de Buenos Aires. Estas son nada más, en la provincia de Buenos Aires hay 3.200 efectores de salud en total, pero de esos solo aproximadamente 300, un poco más de 300 dependen de la provincia de Buenos Aires, y de esos 78 son hospitales, de los cuales 21 son hospitales interzonales. El resto son subzonales, regionales o especializados. Sigamos. Fíjense que el total de comité acreditados, esto es lo que figura en la página. Yo no voy a dar datos que no corresponden a los que están publicados. Sabemos que podemos pensar en alguna actualización en este momento, pero de esos del sector público son 20 y del sector privado son 25. Es importante esta diapositiva en relación con la anterior, porque intencionalmente yo separé y nombré específicamente a los interzonales, que son aquellos de mayor complejidad. Fíjense que el número de comités que figuran como acreditados no alcanzan al total de los hospitales interzonales. Sigamos. Ahí está. El total de protocolos registrados, y esto no lo hace el comité, lo hace la comisión. El registro de protocolos lo registra la comisión, pero lo quise traer porque es un dato que está publicado. Al 27 de marzo es un total de 836 protocolos, de los cuales ensayos clínicos son 593. Sigamos. Entonces, sobre todo esto que en la provincia de Buenos Aires tiene desde 1990 una ley vigente, con lo cual una de las primeras cosas que tenemos que poner en énfasis es decir que con la ley solo no basta, es decir, tenemos que trabajar en función de esa ley. De lo contrario, lo único que hay es una muy buena apariencia sobre el tema, pero nada más, y sobre un decreto regulatorio que también en alguna medida complica algunas de las cuestiones. De cualquier manera se ha tratado de trabajar. Una de las cosas fundamentales que sucede es que en la provincia de Buenos Aires, en los hospitales, la autoridad máxima, no sé en otras jurisdicciones, yo sé en la provincia donde trabajo, la autoridad máxima del hospital es el director ejecutivo. El director ejecutivo es aquel que, en definitiva, según su voluntad y la voluntad que tenga de acatar las indicaciones, se va a poder o no se va a poder organizar más o menos todo el tema de la actividad ética respecto al control en general de los protocolos. Yo podría decir, sin riesgo de equivocarme, que en provincia de Buenos Aires por lo menos hay una política pública de investigación, pero no estoy tan seguro de que haya una política pública de control bioético de esa investigación. Sigamos. Resulta fundamental la categorización de los establecimientos. En la provincia de Buenos Aires los establecimientos están categorizados según su nivel de complejidad para atención de los pacientes, pero atención de los pacientes. No están categorizados y no se toma en cuenta en ningún punto de la ley ni en ningún punto del decreto reglamentario si un hospital tiene o no tiene la capacidad de dar respuesta a la gravedad de los sucesos que pueden acontecer a punto de partida, como complicaciones a punto de partida de la investigación que se está realizando. Sigamos. Lo que hay es escasas opciones reales de capacitación. Pero ahí también hay que tratar, por lo menos en provincia de Buenos Aires, cosa que sé que debe ser distinto para las provincias, para las demás provincias. Acá la oferta es amplísima. Tenemos casi es solo cliquear en internet y van a ver la cantidad de gente que enseña bioética. Nosotros tuvimos un ex ministro de salud que decía que ya no era más rentable atender la salud, ahora que había que enseñar en salud. Bueno, en bioética tenemos claramente esto como visión y tenemos infinidad de ofertas, pero esa infinidad de ofertas no pueden ser muchas veces aprovechadas porque el tiempo que se dedica a el trabajo apenas alcanza para cubrir mal lo que se tiene que hacer. Sigamos. La citada dificultad hace que lo que se viene hablando durante toda la presentación de los distintos expositores quede claramente esbozado. La investigación es cada vez más compleja, la investigación es cada vez más difícil de ser evaluada, la investigación es evaluada con gente que cada vez se capacita menos. La siguiente.
Frente al complejo escenario mundial resulta imposible y profundamente ingenuo desconocer las tensiones que se producen en el imperativo de maximización de las ganancias del mercado y una investigación respetuosa de la dignidad de las personas involucradas en lo mismo. Creo que esto tiene que servirnos como síntesis para pensar y después discutir sobre este tema. He tratado de sintetizar lo más posible en esta presentación en el tiempo que tengo. Y la verdad que quería cerrar diciéndole, para sacar un poco la solemnidad del tema, que si una investigación no se ajusta a las más estrictas normas científico-técnicas y éticas y en el respeto por el cuidado de las personas, es legítimo parafrasear a Juan Manuel Serrat. Esos tipos, que entre esos tipos y nosotros debería haber algo especial. Algo.